Bueno, buenos días. Vamos a empezar con la segunda sesión diaria. Vamos a presentar aquí a la profesora, a la doctora Susana Remesar. Yo voy a hacer la introducción de ella, la oficial, y después voy a hacer algunas observaciones sobre el trabajo que ha hecho sobre ella. Ella va a hablar del trabajo, se llama Garrapatas en el Camino de Santiago, o Cebreiro Santiago. Esa garrapata, ese trabajo existe, ese fenómeno existe, pero ahora hablaremos un poco de ella. Voy a leer su currículum, que dice: Susana Remesar es profesora permanente laboral del Departamento de Paleontología Animal de la Universidad de Santiago, es miembro del Grupo de Investigación de Sanidad Animal Galicia y del Instituto de Biodiversidad Agraria y Desenvolvimiento Rural. Finalizó los estudios del grado en veterinaria en el 2015, obteniendo premio extraordinario. El mismo después hizo el doctorado bajo la dirección de la profesora Patrocinio Hermade, y para estudiar la epidemiología de las garrapatas y de las patologías transmitidas. Disculpad, pero es que no me he traído ni las gafas ni audífonos, entonces ya se nota. Ese mismo año obtuvo una beca predoctoral de la Xunta de Galicia y le permitió realizar estudios en la Universidad de la República de Uruguay en el Centro de Investigaciones Biomédicas de La Rioja. En el año 20 obtuvo una plaza de profesor ayudante doctor en el área de sanidad animal y en el 24 obtuvo la plaza de profesor permanente laboral. Su investigación se centra en el estudio de las garrapatas, su fenomenología y los patógenos transmitidos por esta. Vamos a ver, cuando a alguien le hemos comentado, yo he comentado también ayer con otro compañero que estaba aquí, que dentro de estos cursos se hablaba de las garrapatas, pusieron un poco de cara extrañada. Yo ayer me identifiqué como que soy presidente de la Federación Española, pero mi sino principal, mi atractivo principal, mi vocación principal es la de ser hospitalero. He sido hospitalero muchos años, tanto que no debo decirlo, en el Burgo Ranero, siempre en el mes de septiembre, y hemos sufrido los albergues, el camino ha sufrido ataques, como yo algunas veces le hemos dicho, de pulgas, de piojos y de garrapatas. No, las garrapatas son menos conocidas, se ha hablado menos de ellas. Hemos hablado más de las pulgas, de los piojos, todo eso. Pero yo tengo compañeros que en la época que yo estaba, que a lo mejor teníamos pulgas o piojos, los hemos tenido con frecuencia, ellos tenían garrapatas en otra zona cercana ahora en el mismo albergue. Yo estaba en contra en aquella época de algunas medidas, estaba en contra de las medidas que se habían tomado, porque impedían eliminar a todos estos bichitos, como hablábamos. Yo recuerdo que en los primeros años había un fufú, que echaba una máquina, se cerraba el albergue y allí caía todo. Aquello lo prohibieron. Por sanidad está totalmente prohibido y ya no había forma. La chincha, las garrapatas se transmiten. Decimos que lo transmiten las botas, que lo transmiten las mochilas, que lo transmite la gente. Pero en fin, ese no es mi cometido, simplemente deciros que el camino está vivo, que el camino tiene garrapatas, tiene pulga, tiene muchas cosas, aunque mal no nos pese. Susana, tuyo el micrófono, tuya la palabra. Muchas gracias. Se escucha, ¿no? ¿O este? ¿Quiere No, ese, pues creo que puedes hablar. Bueno, pues muchas gracias a todos
por estar aquí, para escuchar algo que en general no está tan relacionado con lo vuestro. Yo os pongo de pie porque en todo caso me muevo mucho, entonces igual pues, me cargo algo. Entonces os pongo de pie porque me es más cómodo. Bueno, pues como bien os comentó, yo lo que voy a hablar es sobre un trabajo que hicimos, financiados por la Cátedra del Camino Santiago, para saber qué especies de garrapatas había a lo largo del camino y también qué patógenos podrían tener y que podían transmitir, por lo tanto. Bueno, os voy a hacer una pequeña introducción de cómo estamos en un ambiente que no está muy relacionado con... Sí, está relacionado conmigo a hablar de esto, pero probablemente no a vosotros, entonces vamos a hacer una breve introducción de qué es exactamente una garrapata y qué patógenos pueden transmitir y qué signos pueden producir en humanos y algunos en animales. Después, pues a partir de ahí desarrollaré cuáles fueron los objetivos de este pequeño trabajo que hicimos y qué actividades llevamos a cabo para poder obtener o poder conseguir esos objetivos. También os describiré pues, qué especies de garrapatas se encontraron, a qué patógenos eran positivas y en qué zonas eran más abundantes y finalmente pues, os traeré unas breves conclusiones sobre lo que encontramos. Bueno, empezaré pues, a lo más básico. ¿Qué es una garrapata? Vale, es importante reconocer cuáles son las diferencias básicas entre un insecto y una garrapata. Bueno, vais a ver que esto empieza desde lo más básico hasta complicarnos ya con las enfermedades, signos clínicos que producen, etc. Las garrapatas, al igual que las arañas y los escorpiones, realmente son arácnidos, no son insectos. Una de las características principales de los insectos es que tienen el cuerpo dividido en tres partes. Tienen un abdomen, tienen un tórax y tienen una cabeza. Mientras que los arácnidos no, están divididos principalmente en dos grandes partes. En el caso de las arañas o los escorpiones tenemos un abdomen y después la cabeza está fusionada al tórax, es decir, es un cefalotórax. Y en el caso de las garrapatas es mucho más sencillo. Tórax, abdomen y cabeza están fusionadas, que es lo que se denomina idiosoma, y la parte bucal es lo que se denomina capítulo. Es decir, lo que vemos hacia arriba de las garrapatas, que es lo que meten en la piel, no es la cabeza, son solo la boca, las partes bucales. De hecho, hay especies de garrapatas que tienen ojos y cuando tienen ojos, los ojos están aquí. Porque realmente la cabeza es el resto. Cabeza, tórax, abdomen. Vale. Otra principal diferencia que tienen con respecto a los insectos es el número de patas. Mientras los insectos tienen 3 pares de patas, es decir, tienen 6, los arácnidos tienen 4 pares de patas, es decir, tienen 8 patas. Hay una excepción con respecto a las garrapatas, que es que las fases larvarias, es decir, las garrapatas nada más salir del huevo, el estadio se denomina larva, solo tienen 3 pares de patas, es decir, tienen 6, igual que los insectos. Vale. De las larvas ya hablaremos después, pero bueno, ya os adelanto que son hematófagas igual que los adultos y también se alimentan de sangre. La única diferencia es que son minúsculas. Vale. A la hora de transmitir enfermedades suelen tener menos importancia porque nunca se han alimentado antes, pero también hay ciertas patologías que sí pueden suponer un riesgo. Las garrapatas se clasifican en función de su comportamiento, en función del número de hospedadores de los que se alimenten. La garrapata más común que hay en Galicia, que se llama Ixodes ricinus, es una garrapata de 3 hospedadores, es decir, necesita alimentarse de 3 hospedadores distintos para completar su ciclo. En general, las garrapatas ponen los huevos en el medio, son ovíparas, las hembras ponen huevos y los dejan en la vegetación. Y cuando las condiciones sean adecuadas, de esos huevos salen las larvas, que es el estadio que os comentaba antes, que solo tienen 3 pares de patas. Y, como también os introducía, son hematófagas. ¿Qué van a hacer estas larvas? Estas larvas van a buscar normalmente animales de pequeño tamaño de los que alimentarse. ¿Por qué de pequeño tamaño? Porque las larvas tienen una respiración que es cutánea, es decir, ellas no tienen facilidad para hacer un intercambio gaseoso y sobre todo tienen muchas dificultades para mantener su humedad corporal. Entonces, si suben a zonas altas de la vegetación, se desecan, son incapaces de sobrevivir. Entonces suelen encontrarse en la parte más baja de la vegetación y ahí principalmente lo que hay son pájaros, microroedores, micromamíferos en general, y es de lo que se alimentan. La garrapata se alimenta y una vez que termina la alimentación, se deja caer al suelo y muda el siguiente estadio, que es una ninfa, que ya tiene las 4 pares de patas y la única diferencia con respecto a un adulto es que no está diferenciada sexualmente, es decir, no se sabe si son hembras o machos. Y también van a buscar un hospedador, en este caso, como tienen más facilidad para mantenerse lejos de zonas húmedas, es decir, pueden subir un poco más arriba de la vegetación y mantenerse vivas, normalmente ya hospedadores de un tamaño relativo normalmente mayor, aunque eso no quiere decir que puedan alimentarse de otros hospedadores. Normalmente pues, perros, gatos, incluso humanos, es decir, aquí ya podemos encontrar una gran variedad de hospedadores. De hecho, en el caso de Ixodes ricinus, el principal estadio que pica a seres humanos son las ninfas.
Una vez que la linfa termina la alimentación, cae al suelo, mudan el suelo y se transforman en adultos. Y aquí sí ya existe un dimorfismo sexual, es decir, hay hembras y hay machos. ¿De qué depende que se transforme en una hembra o un macho? Depende principalmente de la cantidad de sangre que haya ingerido en la fase anterior. Si ingiere mucha sangre, normalmente se transforman en hembras, si ingiere menos sangre, se transforman en machos. Normalmente, o es lo que se cree que está relacionado. Tienen una gran resistencia ambiental, son capaces de sobrevivir años sin alimentarse y además son capaces de encontrarse en capas muy altas de la vegetación, aguantan muy bien la falta de humedad. Iso de ricinus no es la garrapata que mejor aguanta humedad, en el sur de España hay otras garrapatas mucho más adaptadas, pero bueno, un adulto es bastante resistente. ¿Y de qué se va a alimentar? Pues principalmente de animales de gran tamaño. De hecho, en Galicia se cree que la distribución de Ixoderricinus depende básicamente de la asistencia de corzos. Cuanto mayor sean las densidades de corzos, mayor es la población de Ixoderricinus. ¿Por qué? La hembra se va a subir al corzo para alimentarse y el macho se va a subir al corzo también, pero el macho no se alimenta, lo único que está buscando es una hembra para copular. Entonces, cuanto más corzos haya, más posibilidades hay de que las garrapatas se reproduzcan. Entonces, hay una relación directa entre las densidades de corzos, principalmente, y las densidades de Ixoderricinus. De hecho, si cogemos un mapa y distribuimos al corzo, donde haya corzo, va a haber esta especie de garrapata. Y esta especie de garrapata es muy importante porque donde hay esta especie de garrapata es donde hay enfermedad de Lyme, que probablemente os suene de los medios de comunicación a muchos de vosotros. Este es el principal vector de Borrelia burgdorferi, que es la bacteria causante de la enfermedad de Lyme, y es la principal garrapata que tenemos en Galicia. Una vez que termina la alimentación y la cópula, en el caso de los machos, pues la hembra cae al suelo, pone los huevos y completa el ciclo. ¿Cuánto suele durar este ciclo? Normalmente cada estadio dura un año, es decir, la garrapata está un año como larva, se alimenta solo una vez, muda, otro año como ninfa y otro año como adulto. Pero después hay periodos, sobre todo en el caso de las ninfas y los adultos, porque son más resistentes, que pueden estar sin alimentarse, con lo cual normalmente un adulto siempre es una garrapata de 3 años, pero puede tener más. Vale, esto sería el ciclo de vida de las garrapatas de 3 hospeadores, que como os digo es el Ixoderricinus, que es la principal garrapata que hay en Galicia. Pero hay otros ciclos de vida, hay garrapatas de un solo hospeador, que ponen los huevos en el medio, pero una vez que la larva se sube a ese hospeador, realiza las mudas sobre él después de alimentarse y solo se alimenta de ese hospeador. Y puede haber garrapatas de 2 hospeadores, en los que la hembra pone también los huevos en el suelo, pero la larva y la ninfa se encuentran en el mismo hospeador, es decir, muda de larva a ninfa sobre el animal, o sobre la persona difícil, porque normalmente te la quitas. Y una vez que la ninfa termina de alimentarse, cae al suelo, muda, se transforma en adulto. Y el adulto tiene que buscar otro hospeador para alimentarse. Estos ciclos realmente tienen mucha importancia desde un punto de vista epidemiológico, porque evidentemente una garrapata de 3 hospeadores tiene mucho más riesgo de transmitir enfermedades que una garrapata de un hospeador o de 2, de uno especialmente porque si la larva se subió, la larva en principio vamos a considerar que es negativa a patógenos, porque viene de un huevo, aunque he de decir que hay algunos patógenos que hay transmisión transovárica, es decir, hembras infectadas se lo pasan a las larvas, pero bueno, no es el caso en principio de, por ejemplo, la enfermedad de Lyme. Entonces, si consideramos que la larva es negativa, si se sube una vaca y están todos sus estadios como vaca, con la vaca, perdón, si esa vaca es positiva se infecta, pero da igual, porque por mucho que se alimente de la misma vaca, la vaca ya era positiva antes. Claro, una garrapata de 2 hospeadores tiene 2 oportunidades. Si se infecta como larva, el hospeador que le toca como ninfa es el mismo, con lo cual no hay transmisión de patógenos. Ahora, una vez que muda y se transforma en adulto, si es adulto sí que puede transmitir el patógeno a otro animal o a una persona. Claro, el problema que tenemos con Ixoderricinus es que es de 3 hospeadores. Por lo tanto, se infecta en micromamíferos y pájaros. Cuando pica como ninfa ya puede transmitir y cuando pica como adulto puede volver a transmitir porque tuvo primero 2 opciones para infectarse y además pica varias veces en hospeadores distintos. Entonces, desde un punto de vista epidemiológico es lo más arriesgado que existe para la transmisión de enfermedades. Vale, esto es una foto que siempre ponemos para que sepáis cuál es la relación de tamaño. Estos son los diferentes estadios de Ixoderricinus. Tenemos la larva, que es el más pequeño. Esto es una moneda de €1, para que os hagáis la idea de cómo es de pequeña. Yo, de hecho, he sufrido picaduras por las larvas y las veo porque sé lo que son, porque a simple vista es muy, muy difícil verlas. Esta sería la ninfa, esto sería el macho y, por último, tendríamos a la hembra, que es lo más grande de todo y realmente es lo que menos habitualmente encontramos picando humanos, porque al final, si te sube esto por el brazo, lo ves y te lo quitas. Pero algo ya de este tamaño es mucho más difícil de detectar. Entonces, en ciertas zonas del cuerpo pues, no se ven bien. Vale, cuando hablamos de zonas en las que hay garrapatas, lo típico es pensar en lugares como estos. Bueno, estos son fotos que sacamos durante los muestreos. Estos son
parte de la ruta del Camino de Santiago. Si no recuerdo, son las dos de la zona de Lugo. Y es cierto, aquí tenemos una zona cubierta con elevada humedad en la vegetación, con lo cual se van a desarrollar larvas, y si se desarrollan larvas va a haber ninfas y va a haber adultos. Y de hecho, en cualquiera de estas dos zonas, no recuerdo exactamente el nombre de la etapa, pero estaban llenas de garrapatas. Llena es que pasábamos la bandera, le dábamos la vuelta, recogíamos las garrapatas y ya solamente el hecho de haberla dejado en el suelo para recoger las garrapatas, al darle la vuelta otra vez ya había garrapatas por el otro lado. Es decir, muchísimas garrapatas. Estas las zonas más típicas, que es un problema porque son las zonas más agradables de andar también para los peregrinos. Porque dices, oh, qué bien, humedad, sí, estupendo. ¿Cómo se suelen encontrar? Vale, las garrapatas lo que tienen es un sistema adaptado a capturar hospedadores. Ellas lo que hacen es colocarse en la parte de arriba de la vegetación, con las patitas hacia arriba, y en la punta de la patita tienen unas uñas. Entonces, ¿qué hacen? Están ahí esperando y cuando detectan CO2, detectan movimiento, detectan ciertos estímulos de los hospedadores, se activan y levantan automáticamente las patas. Yo con los alumnos hago mucho tener garrapatas vivas y les soplas y lo que hacen incluso encima de una placa Petri es levantar las patas, porque es el comportamiento natural. ¿Qué pasa? Si nosotros pasamos por ahí, esos enganches y esas ventosas que podemos ver por aquí, se nos enganchan en la ropa o en el pelo o en lo que sea. Y una vez que están enganchadas, se vienen con nosotros. Uy, voy a quitarle las pilas a esto. Y buscan un lugar adecuado para picar y nos pican. Normalmente en lugares además que no son fáciles de ver. Vale, sin embargo, hay muchas especies de garrapatas y hay muchos géneros de garrapatas y cada una de ellas está adaptada a una determinada zona. Por ejemplo, esto es también del Camino de Santiago, cuando hicimos el muestreo, este es el único ejemplar de ripicéfalos que encontramos. Es otro género de garrapatas y como veis esto es el parque que hay en la entrada de Portomarín. Vale, es una garrapata que está adaptada a vivir cerca de las zonas donde hay seres humanos. Es mucho más resistente a las altas temperaturas y mucho más resistente a la falta de humedad, quixodes, que los típicos ambientes son los que veíamos antes. Esta garrapata, además, hay especies que están tan adaptadas a vivir con los seres humanos que a veces producen plagas dentro de edificios o dentro de zonas donde hay animales, tipo ganadería o los caniles de los perros. Si se muestran zonas urbanas, las típicas zonas que quedan entre viviendas, que hay vegetación abandonada, la garrapata que va a aparecer es esta, es decir, están adaptadas, tienen otro comportamiento y son las que encontramos. De hecho, ya os digo, el único ejemplar de este que encontramos fue en ese parque a la entrada de Portomarín. También es típica de eso, de zonas donde ya se cuida más la vegetación, donde hay más control y donde hay perros que no están controlados, que no tienen collar o no tienen algún tipo de pipeta. Vale, y otra tercera especie de garrapata que también encontramos es esta. Esta es Dermacentor marginatus. Esta la encontramos justo a la entrada de Santiago, donde está lo de la RTVG, creo que es un almacén. Un almacén, no sé lo que es. Esta garrapata realmente no esperábamos encontrarla porque es más típica de invierno, necesita elevadas humedades y suele aparecer en los meses fríos. Está sobre todo asociada a los jabalíes. Es importante desde un punto de vista de transmisión de ciertos patógenos que se llaman riquecias, que producen algunas enfermedades conocidas, son por ejemplo la fiebre botonosa mediterránea o la fiebre de las montañas rocosas, pero en Galicia lo que suelen transmitir, que es en concreto esta especie de garrapata, es lo que se denomina el Debonel, que es una enfermedad, una rickettsiosis transmitida por este tipo de garrapata, que ya lo haremos después. El problema que tienen es, no son muy agresivas, no hay muchas, pero nosotros andamos con positividades del 100% casi, es decir, casi todos los ejemplares son positivos, porque la rickettsia, que es la bacteria, es un endosimbionte de la garrapata, entonces lo tiene como parte de su organismo. Entonces, es raro que pique, pero cuando pique puede haber problemas, sobre todo en niños. Vale, todas estas garrapatas tienen un comportamiento que se denomina esófilo, es decir, es lo que os comentaba antes. Se encuentran en lo alto de la vegetación, quedaron ahí a medias, de manera que cuando detectan que hay un hospedador, se activan y se lo lleva encima, tanto una persona como un animal. Y esto hace que esté muy determinado su comportamiento está muy condicionado a las condiciones ambientales. Es decir, cuanto más humedad ambiental haya y las temperaturas sean más suaves, más cantidad de garrapatas va a haber. Por lo tanto, normalmente en primavera, inicios de verano, es la época del año en la que va a haber más garrapatas. Más garrapatas, estoy hablando de que, por ejemplo, yo en mi tesis estuve muestreando el mismo punto, los mismos 3 puntos durante 2 años, todos los meses, para saber cómo iba la dinámica poblacional de las garrapatas. Y muestreaba 300 metros, vale, pues en 300 metros en primavera he llegado a quitar más de 600 garrapatas. O
sea, que imaginaros lo que significa que las condiciones sean adecuadas para que ellas se activen, es decir, empiezan a reproducirse, empiezan a cambiar de estadio y cuando os dais cuenta tenéis una zona que si no pasáis por ella, perfecto, pero como os metáis por ella, salís con varias garrapatas. Vale, todas estas garrapatas pertenecen a los Isodidae, que es lo que se denomina garrapatas duras, y las más importantes desde un punto de vista epidemiológico por transmisión de enfermedades son las esófilas, que es la que os comentaba que tenían ese tipo de comportamiento, ponerse en la vegetación esperando a que pase el hospedador. Hay garrapatas que son endófilas, que lo que hacen es vivir en nidos o en grietas donde viven los animales, tipo en las toperas o en otro tipo de lugar así cubierto y protegido, donde va a entrar normalmente un único hospedador o varios hospedadores, por ejemplo, yo que sé, pues ratones o conejos o lo que sea, y viven allí dentro. Aunque puedan transmitir patógenos, no tienen mucha relevancia ni para el ser humano ni para los animales de compañía, porque a no ser que un niño se meta dentro de la topera, en principio no le van a afectar, pero estas sí, estas están en el medio y si encuentran algo de lo cual alimentarse, hay algunas que son más selectivas que otras, pero por lo general se van a alimentar. Dentro de este gran grupo tenemos diferentes géneros de garrapatas. El primero, por importancia sobre todo en Galicia, sería Ixodes, que es donde se encuentra Ixodes ricinus, que esta garrapata que os digo que es la más importante en nuestra zona, es capaz de transmitir una gran cantidad de patógenos. De hecho, es el principal transmisor de patógenos desde un punto de vista de países desarrollados. En otras zonas sí que hay otras especies, pero una de las que más relevancia tiene esta, sobre todo en Galicia, norte de Europa. Ya vamos a ver que en el sur de España ya ocurre otra cosa. Al final nuestras condiciones climáticas se parecen más a ciertas zonas de Francia que a lo mejor al sur de Andalucía. Puede transmitir borrelia, que es el agente causal de la enfermedad de Lyme, puede transmitir Babesia anaplasma, que producen ciertas enfermedades, sobre todo en ganado vacuno y en perros, y también puede transmitir ciertos tipos de rickettsia. Además, en Europa hay un virus que se llama virus de la encefalitis transmitidas por garrapatas, que afecta a humanos, tiene una elevada mortalidad, pero por algún motivo nunca se detectó en España, aunque tenemos poblaciones de Ixodes ricinus como para tenerlo, pero por ahora nunca se detectó. Tenemos otra garrapata que se llama Physalis, que esta me la voy a saltar por encima porque es importante sobre todo para el ganado, pero epidemiológicamente tampoco es que sea el gran transmisor, ni genera grandes brotes, ni nada por el estilo. Y Alomas lo voy a nombrar porque Alomas seguramente os suena de la prensa, porque es el transmisor de la fiebre hemorrágica del Crimean-Congo. En Galicia prácticamente o no hay, o si hay es puntual, pero no hay población estable, porque es una garrapata que aguanta muy bien la falta de humedad y es cazadora, es decir, es esófila porque está en el medio, pero no está esperando con las patitas, sino que es capaz de entrar al hospedador, va corriendo detrás de él y se le sube. Es muchísimo más agresiva que cualquiera de las otras. Y aunque puede transmitir rickettsia y babesia, realmente su importancia como tal es porque es la transmisora del virus de la fiebre hemorrágica Crimean-Congo, que todos los años aparecen casos de 1 o 2 fallecidos porque tiene una tasa de mortalidad para las personas que tienen signos clínicos muy alta. Al final es una fiebre hemorrágica. ¿Vale? Garrapata que sí tenemos aquí, Dermacentor, lo que sí que os comentaba, pues transmisor principalmente de rickettsia. Problema, tienen, sobre todo en esta zona, en el norte, tienen unas tasas de positividad altísimas. Altísimas es que va del 90 y tantos % hasta incluso el 100%. Es decir, una vez que pica, tiene probabilidades de transmitir patógeno. Otra cosa es que lleguemos a tener signos clínicos o llegamos a ser susceptibles, pero ella suele ser positiva. Y por último tenemos a Ripicephalus, que es la que os comentaba antes, que suele estar habitando con el ser humano, que es la más adaptada. Realmente nosotros en este estudio lo que vamos a encontrar principalmente son Ixodes y algún Dermacentor. Ixodes, diferentes especies, pero... Bueno, esto es una foto sacada con lupa y montado los diferentes fragmentos de Ixodes ricinus, de una hembra de Ixodes ricinus. Después tenemos una hembra de Dermacentor y esto es un macho de Ripicephalus. ¿Cómo lo diferenciamos? Bueno, es importante diferenciarlo, sobre todo para los peregrinos, porque no tiene la misma repercusión que me pique eso, que me pique esto, que me pique esto. Bueno, ya para empezar, esto o muy distraído estabas o no sueles encontrarlo picando. Lo primero sí, tiene un escudo oscuro. El escudo es esta estructura que veis aquí, lo tienen las hembras solo hasta la mitad del cuerpo, en el caso de los machos ocupa toda la longitud. ¿Por qué? Porque las hembras se alimentan, se ingieren una gran cantidad de sangre y tienen que dilatarse mucho. Entonces el escudo solo llega hasta la mitad. Después se caracterizan porque el capítulo es largo, es decir, esto es mucho más largo que esto o que esto. Por ejemplo, el caso de Dermacentor, el capítulo es corto. Y la principal característica de Dermacentor con respecto a Ixodes es que tiene manchas. Es decir, es la típica garrapata que veis que tiene como puntitos blancos. Lo bueno, en España la única garrapata con colores es esta, con lo cual si veis esto ya sabéis que es un Dermacentor. Y en el caso de Ripicephalus,
Es totalmente oscura, esto es un macho, con lo cual llega el escudo hasta aquí, en el caso de que fuera hembra llegaría hasta aquí. Es más pequeña que Ixodes y tienen, tanto esta como Dermacentor, ¿veis que tiene aquí como si fuera una empanadilla? Que está como dividido. Vale, los isódidos son siempre lisos, no tienen segmentaciones ahí. Eso es importante porque a veces cuando pican, al quitarla, el capítulo queda dentro. Pero si tenéis la parte de atrás y veis que es liso, ya sabéis que estáis ahí. Si tiene indentaciones así para adentro, pues puede ser cualquiera de las otras dos. Lo que os comentaba, estos son los ojos. Tanto Rhipicephalus como Dermacentor tienen ojos, Isoderricinos no. Vale, como curiosidad, porque a todo el mundo llama la atención que tengan los ojos ahí. Bueno, otra característica de Rhipicephalus es que la base del capítulo es hexagonal. Si os fijáis, esto es como un triángulo casi perfecto y aquí tiene como un hexágono. Vale, estos son imágenes de los diferentes estadios, pero ya con foto. Realmente el macho no se alimenta, con lo cual no tiene riesgo de transmisión de patógenos, ni lo vais a encontrar encima picándoslo. Y la larva, en principio, como nunca se ha alimentado, vamos a considerar que el riesgo epidemiológico que tiene siempre es menor, porque solo puede transmitir aquellos patógenos que la hembra infectada puede transmitir a la descendencia. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Lyme, no se va a producir esto, o no debería producirse esto. Vale, vamos a continuar con, en general, las diferentes enfermedades. ¿Qué enfermedades pueden transmitir estas garrapatas? Bueno, pues dentro de esta familia, que es Anaplasmatoceae, es la anaplasmosis granulocítica. Vale, hay muchas especies de anaplasma, normalmente asociadas a un hospedador. Por ejemplo, en el caso de Ovis, al ganado ovino, Ovis vacuno, Capra es un lío, no se sabe exactamente ni qué es, aparece en ungulados silvestres, aparece también en ovino, es un poco variado. Y Platy suele ser típica de carnívoros, silvestres y domésticos. Problema lo tenemos con esta, Anaplasma phagocytophilum, que es el Ixoderricinus. Siempre que veáis algo patógeno en esta presentación, asociarlo a Ixoderricinus y acabáis. Tiene un ciclo muy complejo. Hay diferentes variantes genéticas, algunas que afectan solo a ungulados silvestres, hay otras que afectan a perros, otras afectan a jabalís, y el ser humano se afecta por algunas de ellas. Por ejemplo, sé que está relacionado con las variantes genéticas del perro, del caballo, y bueno, principalmente. Entonces, hay algunas variantes que sí son zoonóticas y sí producen signos clínicos en humanos, pero no es la enfermedad más común en esta zona. En esta zona ya veréis que la enfermedad de Lyme es lo más habitual y es el que más riesgo tiene. De todas estas, también Anaplasma ovis y Anaplasma capra se ha detectado en humanos con signos clínicos, pero no tiene la misma relevancia que Anaplasma phagocytophilum. ¿Qué causa la anaplasmosis? Bueno, en humanos casi todas estas enfermedades son signos clínicos inespecíficos. Puede producir dolor de cabeza, dolor muscular, malestar en general, que eso no dice absolutamente nada. En animales sí que tienen unos signos más característicos, suelen aparecer los animales tirados, si se da de manera crónica empiezan a perder muchísimo el peso, pueden estar ictéricos, pueden presentar abortos, en el caso del ganado vacuno, y en algunos casos pues, se quedan medio letárgicos, incluso se pueden llegar a morir. Otro patógeno sería Babesia y Theileria, que son lo que se denominan piroplasmosis en general. Hay una gran cantidad porque hay varios géneros implicados, o varios géneros dentro del grupo, principalmente Theileria y Babesia. A lo mejor os suena de que a veces en un pueblo un perro se puso enfermo por una picadura de garrapata y a los pocos días se murió. Suele ser esto. Son muy patógenos para perros y para ganado vacuno, las especies que les afectan. Por ejemplo, Babesia canis, en el caso del perro, o Babesia bovis, o divergens, en el caso del ganado vacuno. Y produce, la verdad que un perro que empieza a tener signos clínicos, al principio está medio tirado, medio triste, ya cuando lo llevan a la clínica, si no consiguen cortar los signos en 2 o 3 días, el perro se muere. O sea, no son capaces de controlarlo. ¿Qué hace este patógeno? Se replica en los eritrocitos. Entonces, al replicarse en los eritrocitos, los va rompiendo y va generando unos niveles de anemia que el animal no responde. Hay algunas especies que son zoonóticas, que afectan al ser humano, como es el caso de Babesia venatorum y Babesia divergens, pero no son frecuentes, aunque os diré que hemos detectado, en este estudio hemos detectado venatorum. Vale, signos clínicos. En humanos seguimos lo mismo, eso es totalmente inespecífico. El ser humano enfermo, como acaba yendo al hospital, no llega a desarrollar los signos que tiene un animal que está en el medio del campo, pero inicialmente pues dolor de cabeza, malestar, puede tener fiebre. Y en el caso de los animales, muy similar a la anaplasmosis. De hecho, en estadios iniciales es bastante difícil de reconocer. Vamos a ver las mucosas de un color muy amarillento, sobre todo al final, al principio muy pálidas, es decir, perro que le tocas la encía está pálida y lo típico es cuando tocáis una mucosa que se ponga blanco donde hacéis presión. Vale, en ese animal no se pone blanco porque está blanco en sí mismo, no hay riego sanguíneo.
tirados y al poco tiempo, pues si no se les da tratamiento adecuado, tratamiento etiológico, es decir, hay que ir a por el patógeno, si no se muere, y sintomáticos se acaban muriendo. Vale. Después, aquí, bueno, están ordenadas por orden alfabético, no por importancia, y ahora tenemos pues, a la más importante para nuestra zona, que sería Borrelia burgdorferi, sensulato, que es el grupo al que pertenecen las bacterias que causan la enfermedad de Lyme. Vale, estas son las principales genoespecies de Borrelia que causan la enfermedad de Lyme. Hay una gran variedad de ellas. Nosotros en Galicia hemos detectado de estas todas. Y después hay otro grupo que también sería borrelias, que son las borrelias causantes de la fiebre recurrente, que es otra patología diferente a la enfermedad de Lyme, causada por el mismo tipo de bacteria. Hay en Lugo, porque la hemos detectado, pero la verdad que en este estudio no hemos detectado a Borrelia miyomatoe. También es zoonótica y produce signos clínicos en humanos. ¿Qué es lo característico de Borrelia? Bueno, pues que las diferentes genoespecies están asociadas a determinados grupos de animales. ¿Qué quiero decir asociadas? Que son reservorio. ¿Qué quiere decir esto? Que los animales de forma natural están infectados. Ellos no tienen signos clínicos, pero actúan de reservorio, es decir, si la garrapata les pica, se infecta, de tal manera que si después nos infecta a nosotros desarrollamos los signos clínicos. En el caso de Alfiele suele estar asociado a microroedores, en el caso de Garini a las aves y a las ardillas, en el caso de Balaisiana también suele estar asociada a las aves, Burgdorferis en su estricto, sobre todo a los roedores, Lusitoneae a los reptiles estamos hablando de lagartos, y Turdi también a las aves. Esto lo que lleva a pensar es que el ciclo de Borrelia burgdorferi en la naturaleza es incontrolable. Es decir, los animales no tienen signos clínicos, pero tienen la bacteria. Las garrapatas se van a picar de forma natural y no hay forma de cortarlo. Es decir, ni vamos a echar piretroides en el monte para destruir todas las garrapatas porque nos cargaríamos absolutamente cualquier insecto, ni podemos acabar con todos los roedores, pájaros y aves, con lo cual no se puede hacer absolutamente nada. Y además, en combinación con este ciclo, nos encontramos otro punto, que es que estos hospedadores de los que se alimentan los adultos actúan como hospedadores de mantenimiento de las poblaciones de garrapatas. Es decir, sobre ellos se reproducen los estadios adultos de tal manera que la presencia o ausencia de la garrapata en una zona viene determinada por ellos. Cuanto más haya, más garrapatas hay. Pero no están relacionados con la enfermedad, porque lo que tiene que haber para que haya garrapatas es esto. ¿Vale? Son dos ciclos, es un ciclo combinado, pero cada uno tiene su función. Lo digo porque muchas veces en asociaciones de cazadores, cuando hay riesgo de enfermedad de Lyme, dicen matamos a todos los corzos. Y no es solución, porque el problema no está en los corzos. ¿Vale? Problema de todo esto, todas son zoonóticas, casi todas son zoonóticas, es decir, todas producen signos clínicos en humanos de un tipo u otro en función de la especie, pero están englobados de lo que se denomina enfermedad de Lyme. Vale, signos clínicos de enfermedad de Lyme, afecta principalmente al ser humano. Hay algún caso en perros, hay algún caso en caballos, pero realmente el individuo que más afectado está es el ser humano. ¿Qué puede producir? Dolor de cabeza, dolor muscular, malestar, inicialmente. Pero después, ¿cómo evoluciona? Causa alteraciones neurológicas, alteraciones cardíacas o artritis. Problema que tenemos en Galicia, las genoespecies relacionadas son las causantes de problemas neurológicos, es decir, la gente con enfermedad de Lyme en Galicia desarrolla problemas neurológicos. Yo estuve yendo por diferentes zonas, así, dando información sobre la enfermedad de Lyme, sobre todo zonas así, colegios estos que son unitarias o ayuntamientos de pueblos por ahí perdidos, no se sabe dónde. Y siempre conocían a uno o varios vecinos que había acabado o con disglosia, o con paraplegia, o con problemas relacionados, incluso algunos habían muerto, debido a esta patología. Entonces es bastante frecuente en Galicia, de hecho en las zonas de montaña es muy, muy frecuente. Y hay un problema, porque en las zonas de montaña la mayor parte de la gente es gente mayor, entonces que te aparezca con problemas neurológicos, articulares o cardíacos, no te da a pensar que lo que tiene esto. Y esto se cura con un antibiótico. Y si la dejáis ir, el daño que produce es tan grave que se vuelve crónica. No la infección, podríais tratarla, pero los daños que produce a nivel neurológico no son arreglables, sobre todo en población mayor. Esta es la típica lesión que se produce en la zona de picadura cuando transmite Borrelia, que es lo que se llama eritema migrans, que si os fijáis es un doble halo. La garrapata pica aquí, genera este halo rojo, genera un halo blanco alrededor y se va extendiendo. Eso es significativo de la enfermedad de Lyme, aparece a la semana más o menos de la picadura, es decir, no lo confundáis con el enrojecimiento típico de porque os pica la garrapata genera respuesta alérgica, eso desaparece en unos días. Esto, una vez que eso ha desaparecido, se forma al cabo de una semana. Vale, esto es corriendo al hospital y cantando lo que tengáis que cantar. Decís, mira, me picó una garrapata, me salió esto, esto es esto. Porque hoy en día los médicos ya están más acostumbrados, ya si ven esto ya os tratan. Pero hace pocos años consideraban que esto era normal en las picaduras de garrapata. Esto no es normal, esto es corriendo al hospital. No pasa nada, os dan doxiciclina y ya está. Pero si no os la dan, vais a acabar con esto. Entonces, cuanto antes
vayáis al hospital. Si os detectan esto, mejor. Y los peregrinos, igual. El último patógeno, Rickettsia, hay una gran variedad de ellas, hay dos grandes grupos, uno es el que se denomina el grupo de la fiebre botonosa mediterránea, otro es el grupo transicional, que es donde está Rickettsia felis. Todas son zoonóticas, más o menos, es decir, todas producen enfermedades en humanos, de hecho los seres humanos son los que principalmente tienen los signos clínicos. La patología varía un poco en función de la Rickettsia, pero que si os transmite esto vais a acabar en el hospital más o menos mal, pero probablemente en el hospital. Signos clínicos iniciales, dolor de cabeza, dolor muscular, malestar. Yo esto tuve mucha facilidad porque iba copiando y pegando y no... Era todo el rato lo mismo. Si es causante de una fiebre botonosa mediterránea, la Rickettsia que os pica, produce una vasculitis. Ella lo que va a hacer es atacar el endotelio vascular, que es un problema, porque si os ataca el endotelio vascular, la sangre no permanece dentro de los vasos sanguíneos. Puede llegar a producir daño renal y tiene una tasa de mortalidad que depende de la especie de Rickettsia. Lo bueno que tenemos en España es que no son altamente patógenas ninguna de ellas, pero en el hospital ingresados dejan, Otra cosa, no os vais a morir, pero al hospital vais. Y después tenemos la que es típica de esta zona, que es la relacionada con Dermacentor, que es Dermacentor born es eritema linfoadenopatía, es decir, produce una linfoadenopatía generalizada, es decir, todos los linfonodos se hinchan y además suele producir una zona de necrosis en el lugar de picadura. Aparece típicamente en niños, se suele picar a la cabeza porque es donde tiene mucho pelo y aparece como una escala en la zona de picadura y a los pocos días el niño tiene los linfonodos como pelotas. Va a tener fiebre, va a estar mal, el tratamiento es un antibiótico también, pero que puede dar esas lesiones. Bueno, esto realmente es una foto de la fiebre de las montañas rocosas, a la que pertenece también este grupo. Aquí no la hay en Estados Unidos, tiene una tasa de mortalidad altísima. Es típica de gente que va de camping por Estados Unidos, le pica una garrapata y acaba mal. Y esta es la típica escala que se produce en la zona de picadura cuando le pica un dermacentor que tiene rickettsiosis, que es lo que podría pasar aquí en esta zona. ¿Dónde pican las garrapatas? Bueno, pues donde no las vemos. En el pelo, detrás de las orejas, en las axilas, en las ingles, alrededor del ombligo, por detrás de la cadera, detrás de las rodillas. ¿Por qué? Porque ahí están ocultas y es más fácil que puedan completar la alimentación sin que nos demos cuenta. No se pueden cortar, ni echar aceite, ni quemar, ni gasolina, ni crema, ni nada. Nunca. ¿Por qué? Porque si la matamos lo que van a hacer es contraer las glándulas salivales y si aún no transmitió el patógeno lo va a transmitir en ese momento. Entonces lo ideal es simplemente quitarlas. Esto es el natosoma de una garrapata, esto es una estructura que veis como que tiene pinchos, eso lo que hace es meterlo dentro de la piel para evitar que la saquéis y después con estas estructuras corta y se introduce dentro para poder picar. ¿Cómo tenemos que quitarla? Pues nada, ponemos unas pinzas lo más cerca posible de la piel y tiramos para arriba. No hace falta darle vueltas ni nada por el estilo, no es un sacacorchos, tiramos para arriba, recto y ya está. Pero no la matéis. No la matéis porque si la matáis es cuando contraéis las glándulas salivales y os puede transmitir los patógenos. Daros cuenta que esto es solo la boca, las glándulas salivales están aquí. Entonces, aunque esto se rompa, os puede producir una inflamación local, pero no os va a transmitir nada. Entonces, lo ideal es sacarlas bien. Importante que además las saquéis lo antes posible. ¿Por qué? Porque normalmente para transmitir patógenos tiene que pasar un mínimo de tiempo, desde que empezó la alimentación hasta que transmite el patógeno. En caso de una enfermedad de Lyme, normalmente 24 o 48 horas. Es decir, el peregrino puede hacer la ruta de ese día, llegar al hostal donde esté, revisarse y quitárselas. Y no hay transmisión de la enfermedad de Lyme. Ese tiempo varía un poco en función del patógeno. En el caso de la encefalitis transmitida por garrapatas son minutos, en el caso de Borrelia miyamotoi también. En el caso de Rickettsia son entre 6 y 10 horas, pero en el caso de las que más hay en esta zona, que al final es Borrelia burgdorferi, que es la enfermedad de Lyme, estamos en 24 o 48 horas. Entonces puedes ir tranquilo al campo, como con cierta precaución, y al llegar al hostal, pues las quitan. En el caso de los piroplasmas son 3 días, 2 días. Vale, por tanto, a nivel de resumen, ¿qué hay que hacer para evitar las picaduras de garrapatas? Se puede impregnar la ropa con ciertos repelentes. Lo ideal es revisar la ropa una vez que se llegue a casa y quitar las garrapatas y si hay alguna picando también. La ropa se debe lavar con agua caliente o se debe meter en una bolsa zip y meter en el congelador. No la dejéis tirada en el baño porque la garrapata va a salir y va a andar recorriendo por casa y además sobrevive en un lavado normal en frío, en la lavadora. Vale. Entonces, con toda esta información dijimos, bueno, si en Galicia hay garrapatas, en el Camino de Santiago tiene que haber garrapatas también. Entonces, nos planteamos diferentes objetivos para este trabajo. Primero, determinar qué garrapatas hay en el Camino de Santiago, cuál es su abundancia y en qué zonas hay más y en qué zonas hay menos. Después, detectar qué patógenos están presentes en estas garrapatas que hemos capturado buscando por el Camino de Santiago y si estos patógenos pueden producir enfermedades al ser humano.
A partir de ahí establecemos, esta es una zona de riesgo, esta no es una zona de riesgo, y un poco también pues, hacer un poco de bibliografía para aconsejar a la gente cómo tiene que actuar en el caso de tener una picadura. ¿Cómo seleccionamos los puntos de muestreo? Bueno, pues lo que hicimos fue seleccionar en las diferentes 7 etapas del Camino de Santiago varios puntos por etapas, normalmente entre 6 y 7 puntos. Y muestreamos todos ellos con la técnica del bandereo, que es pasar una bandera, darle la vuelta y recoger las garrapatas que se quedan adheridas. Pues las identificamos empleando un microscopio a nivel de especie para saber qué especies eran y las rompimos y las extrajimos para hacer una estación de ADN y a partir de ahí pues detectar los diferentes patógenos y mandar a secuenciar para saber exactamente qué patógenos eran. Bueno, después posteriormente hicimos unos trípticos, un poco de material informativo y lo que encontramos fueron unas 298 garrapatas aproximadamente. El 93,9% son ixoderricinos, a eso me refiero con que es la mayoritaria. Es decir, sin ver la garrapata, si alguien os dice que os picó, es esta, porque un 93,9% es prácticamente todas. En diferentes estadios, principalmente las ninfas son las más abundantes y después hay algún adulto. También encontramos Ixodes frontalis, que es otro ixódido, otro ixodes, igual que ixoderricinos, lo que pasa es que suele estar asociado a aves. Puntualmente en zonas donde había muchos árboles, pues a veces por el suelo aparecía, pero tampoco es la más importante, lo más peligroso es ixoderricinos. Encontramos algún dermacentor despistado y el ripicéfalo sanguíneo, que estaba más despistado todavía porque estaba en ese parque de Portomarín que os dije antes. Vale, esto es lo que hemos encontrado. Bueno, a nosotros no nos sorprende porque nosotros estamos viviendo en Lugo y sabemos lo que hay en Lugo. La mayor parte de las garrapatas que se encontraron, bueno, evidentemente fueron ixoderricinos y los mayores números en Lugo. Esto es una etapa. En una etapa estamos hablando de 80 garrapatas en esos puntos de muestreo. O sea, eran puntos que íbamos con el coche, íbamos parando, nos encontrábamos siempre con los mismos peregrinos, los volvíamos a saludar al cabo de 20 minutos, nos volvíamos a encontrar con ellos más adelante. Y al día siguiente otra vez. Vale, y después las otras garrapatas totalmente marginales. Claro, es una diferencia importante. Diréis, ¿qué pasa? Primero, en Lugo hay mucho más corzo, en Lugo hay mucha más densidad de vegetación y el Camino de Santiago-Lugo está menos cuidado. Es decir, no nos encontramos con nadie desbrozando, cosa que aquí pasa. ¿Qué pasa al desbrozar? La vegetación deja de estar así y pasa a estar así, con lo cual la humedad es menor y es menos favorable para el desarrollo de poblaciones de garrapatas. Con las garrapatas hicimos pools para poder identificar los patógenos y nos encontramos lo siguiente. Bueno, hicimos 88 pools de ixoderricinos y encontramos que el 28% de los pools eran positivos a Borrelia, que es gente que usaba la enfermedad de Lyme, y un porcentaje muy pequeño a Babesia. Después, Ixodes frontalis, a un 13% eran positivos a Rickettsia, daros cuenta que eran 8 pools, o sea, calcular que ese 13% es una. Y Dermacentor marginatus, el 83% eran positivos a Rickettsia y un 17% a Anaplasma. Y por último, ripicéfalos sanguíneos, la pobre garrapata que iba sola en su pool no dio positiva a nada. Vale, lo mismo que antes, pero con patógenos. Anaplasma, bueno, se encontró puntualmente en la etapa 24, que es la que consideramos la primera en la entrada de Galicia. Babesia igual, Borrelia va aumentando, se mantiene la prevalencia. Realmente si hay Borrelia, o sea, si hay Ixoderricinus hay Borrelia, con lo cual realmente aquí lo que pasó es que la población era más baja y ya dejamos de detectarla. Y por último, Rickettsia depende sobre todo de que haya Dermacentor en la zona. Vale. Bueno, pero como veis, al final Borrelia está presente a lo largo de todo el trayecto. Da igual donde os pique la garrapata, que probablemente podría ser positiva a las bacterias que causan la enfermedad de Lyme. ¿Qué especie de Anaplasma encontramos? Anaplasma ovis, en concreto en la etapa 24, en el merendeiro de Pasantes. Encontramos una garrapata allí que era positiva. En esta zona estaba, además de tener esta garrapata, estaba llena de ixoderricinos, llena. Llena es que estábamos mostrando con la gente pasando alrededor, yo no sé cuántas se llevaron ellos, yo sé la que me llevé yo. Pero había muchas garrapatas, porque aparte aquí, pues si vais por el centro no os lleváis ninguna, pero como os empecéis a pegar a la vegetación de los lados, os las lleváis todas. ¿Qué pasa con Anaplasma ovis? Bueno, Anaplasma ovis sobre todo produce infecciones en el ganado, en ganado ovino. No suele ser muy patógeno, ni siquiera para el ganado ovino, pero hay una publicación relativamente reciente que se ha visto que puede también ser patógena para el ser humano. Es decir, con gente con cierta inmunosupresión también puede producir signos clínicos. Después, respecto a los apicomplex, a los piroplasmas, encontramos principalmente Babesia venatorum. En concreto, pues en la entrada de Galicia, es decir, nada más empezar, una de las garrapatas que cogimos era positiva a venatorum. Sobre todo está asociada a cérvidos, es una especie que afecta a cérvidos, no les hace nada, es decir, son positivos y no tienen ningún problema, pero sí es patógena para el ser humano. De hecho, le llaman venatorum porque es la típica de los cazadores. Cuando están desollando los animales, se les suben las garrapatas y los infectan. Y es zoonótica también.
Y ya dentro de Borrelias, ya cuando tenemos la fiesta montada, porque hemos encontrado absolutamente todo menos Burdospheris en su estricto, que en principio debería ser propia de Estados Unidos, con lo cual tampoco nos sorprendió demasiado. ¿Y dónde? Pues en casi cualquier sitio. ¿Qué pasa? Pues lo de siempre, estaban a estar asociadas a determinados grupos de micromamíferos o pájaros, roedores sobre todo. Entonces, en función de lo que haya en esa zona, va a predominar una genoespecie o otra. Pero realmente es que esas especies de animales las hay por todas partes, con lo cual que aparezca uno u otro tampoco es muy importante. Ahí os divido en cada una de las etapas las genoespecies que encontramos, pero a nivel práctico el riesgo es el mismo. Vale, esto es una recopilación de algunos artículos periodísticos que sacaron recientemente, relativamente recientemente, sobre la enfermedad de Lyme en Lugo. Lugo es una de las zonas de España con mayor incidencia. Bueno, ya visteis lo que hay en Lugo y ya visteis los resultados que dieron. Vale, las riquezas que encontramos principalmente fueron Eslovaca y Raulti, que es la especie asociada a esta especie de garrapata, con lo cual tampoco era demasiado raro. Aunque lo que sí nos sorprendió es encontrar Rickettsia felis en un Ixodes frontalis, porque es una especie de Rickettsia que generalmente no está asociada a garrapatas. Entonces, si encontramos Rickettsia eslovaca y Raulti, que es la que causaba esa lesión de escara en la cabeza del niño, y Rickettsia felis suele estar asociada con Cenocephalides felis, que es la pulga de los perros y los gatos. Lo que pasa es que parece ser que las riquezas tienen mucha facilidad de transmisión, es decir, que si una pulga pica a un animal y le está transmitiendo Rickettsia, si hay una garrapata picándole cerca, la garrapata se infecta. Es decir, tienen transmisión durante la alimentación. Y realmente, aunque produce daños en algunos animales, tampoco se sabe exactamente si la garrapata puede transmitirlo. Es decir, a lo mejor simplemente está infectada de forma secundaria, pero no es el vector. Vale. Estos serían algunos ejemplos de recortes periodísticos de fiebre transmitida por garrapatas, de lo que se llama rickettsiosis. Y bueno, pues para finalizar, pues os digo qué conclusiones hemos extraído pues, de estos resultados. Bueno, la primera es que la especie de garrapatas más abundante en las zonas muestreadas fue Ixodes ricinus, lo que tiene especial interés desde su punto de vista epidemiológico, ya que se trata de una garrapata que puede actuar como vector de muchos patógenos zoonósicos. ¿Ya visteis lo que hay ahí? Ixodes ricinus fue la única especie encontrada en todas las etapas y estadios. El estadio más abundante fueron las ninfas, lo que supone un mayor riesgo para las personas, ya que es el principal estadio que se alimenta de personas y es mucho más difícil de ver, con lo cual tardáis mucho más en quitarosla si os está picando. Claro, un adulto lo ve, se quita rápido, pero una ninfa es más complicado. Tercero, un elevado porcentaje de Ixodes ricinus fueron positivos a borrelias asociadas a la enfermedad de Lyme. La presencia de borrelia fue mayor en las dos primeras etapas muestreadas, existiendo un mayor riesgo de infección, concretamente en todo lo que es la zona de Lugo. Cuarto, la mayoría de los pools de Dermacentor marginatus y un pool de Ifrontalis fueron positivos a Rickettsia, identificándose especies zoonósicas asociadas al síndrome de Bonnet, que os comentaba de la escara del niño. El quinto, la detección de Anaplasma ovis y Babesia venatorum tiene una especial importancia debido a que son una de las pocas especies dentro de esos grupos que son zoonósicas, es decir, que afectan al ser humano. Sexta, la elevada ocurrencia de patógenos zoonósicos como Borrelia y Rickettsia sugiere que es necesario prestar atención a las picaduras de garrapatas. Y séptima y última, es recomendable tener precaución y revisarse el cuerpo y la ropa para detectar la posible presencia de garrapatas y para poder retirarlas adecuadamente pues, lo antes posible. Bueno, estos son algunos de los diagramas que hicimos, un poco para ilustrar cuáles fueron los puntos de muestreo a lo largo del camino. Y un poco también fijándonos pues, en la cantidad de garrapatas que había por zona y si en esa zona se detectó la enfermedad de Lyme o no. Hicimos uno para cada una de las diferentes etapas que fuimos haciendo y fuimos poniendo pues, esos datos, principalmente número de garrapatas y si eran positivas o no. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Bueno, darle las gracias a la doctora Remesar y hemos visto que es capaz de hacer durante la conferencia no una etapa de camino, sino más de una. Se mueve estupendísimamente. Muchas gracias y yo creo que por lo menos a mí me ha despejado muchas dudas y me ha sido muy positivo. Yo te doy las gracias por este trabajo y por esta conferencia. Ahora pasamos al tema de alguna información, alguna pregunta, que también la va a responder de pie, moviéndose. ¿Alguna pregunta por allí?
Bueno, lo primero, Susana, enhorabuena. La Cátedra del Camino ha acertado en la financiación de esta investigación, que es pionera. Y en casa, en la aldea, a mí siempre me explicaron que cuando te pica una garrapata, usar vinagre. Me pregunta eso si se puede hacer o no. Y en segundo lugar, todo lo que quieras los trabajos que publiques sobre esta temática y qué se debe hacer cuando uno tiene este problema, sobre todo a nivel divulgativo, ¿no? Científico y divulgativo, si quieres, desde la cátedra podemos divulgarlo a las asociaciones, porque constantemente estamos enviando newsletters con información de lo que generamos en la universidad, y esto a mí me parece muy importante divulgarlo entre todas las asociaciones. Así que te brindo la newsletter de la cátedra para divulgarlo, ¿eh? Tanto lo que vayas publicando, sobre todo. Pero lo del vinagre, que siempre es lo que me dijo mi abuela, no lo he oído mencionar. Bueno, pues muchas gracias por la difusión. A ver, realmente el vinagre es lo mismo que el aceite. Las garrapatas, sobre todo los adultos y las ninfas, tienen unos espiráculos respiratorios, es decir, ellas respiran por ese punto en concreto. Entonces, si se lo tapan con algo, aceite, pues vinagre, ella se suelta. Pero claro, cuando se suelta es cuando se produce esa contracción de las glándulas salivales y transmite los patógenos. La gente normalmente lo usa porque realmente dicen, sí, se suelta perfecta. Dice, sí, perfecta se suelta. De hecho, se suelta mucho más perfecta que si se cogen unas pinzas y se tira para arriba, que se puede romper, puede quedar algo dentro. Aquí, claro, aquí como se sueltan solas, ellas sueltan. El problema es que al soltar es cuando se produce esa contracción y lo que hace es soltar, si es positiva alguna bacteria de este tipo, va a expulsar los patógenos, con lo cual el riesgo de infección es mayor. Pero visualmente suelta estupendo. Yo tengo una doctora y que dice, a lo mejor se me ha escapado porque no. ¿Qué tiempo suelen vivir? Depende un poco. Por ejemplo, en el caso de recinos ya os comentaba que normalmente suele tener 1 año de vida por cada estadio, entonces un adulto normalmente anda sobre los 3 años, pero pueden tener 4, 5 años, 6. Hubo un estudio por ahí que encontraron una que tenía 30, no de estas especies, es decir, tienen, en función del género y las características que tenga, puede durar más o menos. De hecho, todas estas son garrapatas duras, pero las garrapatas blandas, que son típicas de nidos y tal, pueden estar 7 años sin alimentarse o 5 años sin alimentarse. Yo tengo otra. Has dicho que las épocas habituales son la primavera, verano, que es cuando más peregrinos hay, claro. Entonces cuando hay que tener más cuidado con ellas, ¿no? Y más en la zona que se nos han marcado. También la zona un poco de León también es similar a la parte que tú nos has puesto, a la parte que nos has puesto que nos has marcado de Galicia. Fuera de esa época, que hemos dicho primavera, verano, posiblemente principio de otoño, no existen o están aletargadas, ¿no? Supongo. Hay menos, pero hay. O sea, hay todo el año. Yo, de hecho, hace poco fui a buscar para unos alumnos y si sabes dónde hay, las encuentras igual. Pero lo que no encuentras son estas cantidades tan elevadas, porque había zonas que literalmente, como te pegaras un poco los pantalones, ya te llevabas 2 o 3. Entonces, eso en invierno o cuando hace muchísimo calor en verano no va a pasar. Pero si tiene la mala suerte que encuentra una y esa una es positiva, el problema está igual. Pero claro, no es el mismo riesgo que te piquen 20 que te pique una. Bueno, pues yo abundar un poco lo que ha dicho el profesor Taín. Él me llama hace 4 o 5 meses, Raúl, hay una doctora, soy Raúl Gómez de Senderos Jacobeo. No sé si te acuerdas de mí. Sí. Y me llamó mucho la atención porque era una cuestión que efectivamente para la gente que hace el camino es un problema grave, el tema de las garrapatas, que muchas veces no lo consideramos, no le damos la importancia que tiene que tener. Y bueno, pues decirte que desde que se publicó el programa, que por cierto está en redes y se puede escuchar la entrevista que le hice a la doctora Susana Remesar, pues tiene cada vez más escuchas. Me sorprende, quizás sea por la época ahora que estamos, que van más peregrinos, buscan garrapatas y sale la doctora Remesar en Senderos Jacobeo. Bueno, pues darte la enhorabuena, por cierto, por esto. Me llama mucho la atención cuando habla de las garrapatas, que parece que son de la familia, y esto llama la atención, es una cuestión simpática, ¿no? Yo en esa entrevista te hice varias preguntas que me resultaron muy interesantes y una de ellas es, bueno, pues el tema de los mosquitos. Cuando vamos al camino hay muchos mosquitos, sobre todo en zonas donde hay pantanos cerca, ríos, y entonces te pregunté, oye Susana, los mosquitos nos echamos un repelente, ¿hay algún repelente
para evitar que la garrapata te pique. Esto es una de las cuestiones que te quiero trasladar ahora. También te pedía alguna serie de consejos. Te dije, oye, Susana, yo que voy al camino, ¿qué tal? Digo, ¿qué consejo me puedes dar? Y te dije que yo iba en pantalones cortos casi siempre, porque voy en primavera y en otoño. Normalmente voy en pantalones cortos. Y me dijiste, no lleves pantalones cortos. Ponte unos pantalones largos, incluso métetelos por los calcetines para que no te piquen las garrapatas. Y esto, desde entonces, yo lo llevo a rajatabla, porque me da miedo de las garrapatas y de los problemas que traigan. Entonces también quería preguntarte, a modo un poco de conclusión, ¿qué consejo das para que preventivamente no te piquen la garrapata, el tema de los aerosoles, etcétera, etcétera? Y bueno, pues qué medidas tomar, aunque lo has dicho, pero que lo dijeras un poco más despacio para que tomáramos nota y quizás, ya que está Juan aquí y que puede difundir entre las asociaciones esto, pues también la recomendación, como ha dicho Miguel, de que esto se difunda a las asociaciones para que la gente pues un poco esté al tanto de esto. Y por último, decirte, y por favor, te ruego que sigas investigando sobre este tema y sobre un tema que no sé si es tu especialidad, que es el tema de las chinches, que es muy importante en el camino, que no sé si entra dentro de tu campo, y luego los piojos, que también sabiamente Juan lo ha señalado, y los piojos, sobre todo para las personas que tienen pelo, los que vamos teniendo menos, no tenemos ese problema, pero bueno, las chicas sobre todo que vais con melena, las que van con melena, pues los piojos es un tema muy importante y muy difícil de quitar. Pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, respecto a los repelentes, en principio los que se usan contra mosquitos, los que tienen DET, funcionan bastante bien. Un Goibi o un Relec funcionan bastante bien. Pero bastante bien, con las garrapatas no es bien. O sea, con los mosquitos funcionan muy, muy bien. De hecho, si os lo echáis un Relec, es difícil que os piquen si os lo echáis bien. Las garrapatas probablemente si os suban igual intenten picaros. Pero es que no hay otra cosa. Entonces, siempre está más. Pero yo también aviso mucho cuando a alguien le recomiendas que le ponga un collar al perro. El collar tiene piretroides y también es un repelente. Y con mosquitos, flebotomos, funciona relativamente bien. Pero el dueño va a ver igual que la garrapata se le sube y probablemente le pique. Después, al final, se acaba intoxicando y lo suelta. Pero son mucho más difíciles de repeler que los mosquitos. El contacto con ellas, probablemente suban igual. A lo mejor pican y después acaban soltando, pero probablemente suban igual. Pero es que es lo que hay. O sea, que lo que se use para mosquitos, si tienen DET, son eficaces. Respecto a las medidas de prevención, a ver, nosotros en Galicia tenemos la suerte de que no hay aloma. Principalmente hay ixodes. Y ixodes lo que transmite es la enfermedad de Lyme, nuestro principal problema es la enfermedad de Lyme, y tarda 24-48 horas. Entonces aún se puede andar con cierta libertad, de forma que cuando se llega al hostal, pues se revisa, te las quitas y ya está, las quitas adecuadamente y ya está. Hombre, agradable no es, pero no hay mucha opción. Para evitar que te piquen de forma general, pues lo que se comenta siempre, ir con ropa clara para que si te suben, claro, yo un pantalón negro de estos, si estoy llena de garrapatas no las veo, pero si es blanco vais a ver puntitos, entonces se pueden retirar. Lo mejor, pues eso, evitar que entren en contacto con la piel, entonces como si lleváis botas altas, metéis los pantalones por debajo de los calcetines, pues evitáis que encuentre un sitio para meterse, si se llama manga larga, lo mismo. Pero claro, yo también, es decir, primero, es raro encontrar a gente vestida así por la calle, y segundo, en verano igual reducimos los picaduras de garrapata, aumentamos síncopes que le da alguno por allí. Entonces, sí, es cierto que ese tipo de vestimenta dificulta un poco que la garrapata pique, pero es que en determinadas condiciones es inviable. Es inviable que un señor vaya con un gorro hasta aquí, con tapado hasta aquí, con manga larga, con botas hasta la mitad de la pierna y por encima con los calcetines por encima de los pantalones. Y guantes. Claro, de buzo. Si vas de buzo, no pica. Pero claro, es un poco inviable. Desde Santiago yo siempre digo lo mismo. Al final lo que hay es borrelia y por lo tanto, si se controla bien, se quitan las garrapatas, no debería haber problema. Ya si os metéis por zonas de Castilla y León que hay aloma, ahí ya hay otro problema, porque ahí lo que tenéis es el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo y eso sí que es mucho más complicado. Y la garrapata no se comporta igual, la garrapata es la que os va a perseguir para buscar dónde picar. Y es así, si tenéis los calcetines el pantalón por debajo de los calcetines, va a tener que buscar dónde picar, pero se mueve rapidísimo, ¿eh? No es como las garrapatas que tenemos aquí, que le das la vuelta a la bandera y están así. No, esa le das la vuelta a la bandera y se va corriendo, se mueven como las arañas, muy parecido. Entonces, ahí ya hay otro problema, pero aquí dentro de lo malo, bueno, si os las quitáis, vamos solucionando. La doctora tiene también, o sea, la profesora tiene alguna palabra. Soy de los Estados Unidos,
crecía en el campo, en una zona agrícola, y no sé cuántas veces me picaron las garrapatas de niña, o sea, ni puedo contarlos. En la cabeza y entonces en la espalda, detrás de las rodillas, porque siempre estaba en el campo jugando y con los ciervos, con los perros, etc. Pero no preocupábamos de las infecciones, de las enfermedades en aquel entonces, hace 50 años. Y pregunto si ha crecido el número de infecciones últimamente o solo nuestro entendimiento o nuestra atención a estas enfermedades. O sea, ya recibe mucha atención en los Estados Unidos la enfermedad Lyme, pero hace 50 años no había remedio, no había interés, no había atención a esta enfermedad. Así que es algo que se va aumentando, o sea, hay un ciclo que va creciendo de enfermedades, de patologías, o es que ya estudiamos y ya sabemos de ellos. Bueno, esto ya es un poco opinión personal. Yo creo que es una mezcla de todo. Por ejemplo, aquí se dan varios factores. Primero, la gente está abandonando las zonas rurales, con lo cual cada vez esas zonas de vegetación abandonadas, altísimas, que cubren extensiones y tensiones de terreno son más habituales. Cada vez hay más animales silvestres y cada vez están más en contacto con nosotros, porque antes yo creo que los corzos se acercaban un poco a los pueblos porque probablemente recibieran un tiro y quedaba el corzo. Hoy en día yo voy por donde vivo en Lugo y me encuentro jabalís por la carretera, andando. No es que hayan estado accidentalmente, sino que por la noche pasean por allí. Entonces esos animales llevan encima las garrapatas. Entonces al final hay un contacto más estrecho. Después, ¿hay más control? Sí, se conoce que hay enfermedades y se buscan más. De hecho, una vez me habían preguntado por qué en La Rioja había tanta prevalencia de rickettsiosis y el motivo es que está el centro de detección de rickettsiosis. O sea, no es un dato real. Claro, si tú miras y dices, mira, la mayor parte de los casos de rickettsia de España son de La Rioja, de Logroño en concreto. Y dices tú, claro, porque está el centro. Pero eso no quiere decir que haya un aumento. Lo que pasa es que se dan, primero, todas las condiciones para que haya muchas garrapatas. Se dan todas las condiciones para que haya hospedadores que puedan transmitirle patógenos. Y además nosotros no estamos tan asociados al medio rural como estábamos antes y los animales como que invaden la ciudad. Y eso es lo que hace que encontremos estas garrapatas positivas. Entonces hace años hicimos un estudio que comparábamos las zonas urbanas y periurbanas. Y en zonas urbanas, primero, casi no había garrapatas porque está el césped cortadito, no hay animales silvestres que entren hasta el centro de la ciudad. Pero en las zonas periurbanas eso era como el medio del monte. Era el mismo tipo de garrapata, las mismas tasas de posibilidad, todo. Entonces, cada vez son más frecuentes. Además que se busca muchísimo más. Antes parecía alguien con signos nerviosos en, no sé, en lo alto de un pueblo, perdido a saber dónde, y si tenía cierta edad se lo asociaban a demencias. Entonces ya no se buscaba más si era la enfermedad de Lyme. Y eso es un problema, porque la enfermedad de Lyme, con un antibiótico, la persona suele responder y suele mejorar. Pero si se deja que esa bacteria siga afectando al sistema nervioso, después, aunque al final se le dé el tratamiento, vale, te cargas la bacteria, pero el daño que ha ocasionado eso ya no se recupera. Entonces, claro, al final se sabe más porque se diagnostica más. No sé si con eso... Sí, sí. Es una mezcla de todo. O sea, es que es un ciclo, pero... Y además es un ciclo muy complejo. Como os enseñaba antes, por un lado tenemos los hospedadores grandes que tienen una función, los pequeños tienen otra, y el ser humano es accidental. Entonces, cuanto más se favorezca todo lo que hay alrededor y más nos metamos nosotros, o se meten ellos, donde nosotros vivimos, es más fácil que se cruce, porque ellos signos clínicos no van a tener, no van a estar enfermos. El tema es cuando entramos nosotros en el ciclo. Me han picado, me imagino que 15, 20 veces de niña y no me afectaron nada, pero a mi esposo le picó uno en nuestro pueblo y efectivamente tenía problemas de Lyme y fue a la clínica y todo. Pero qué exageración, que yo de niña tantas picaduras y entonces él con uno. Hay gente resistente también, ¿eh? O sea, puede ser que ese contacto desde que eres pequeña de forma continua haya generado que tú generes ciertos anticuerpos y a lo mejor en cambio tu marido es mucho más sensible. A lo mejor tú lo pasaste como un poco de fiebre, ese día estabas un poco más cansada, lo que sea, y se acabó. Pero hay gente que no, hay gente que acaba, hay gente que se muere. O sea, directamente. ¿Alguna otra pregunta? Elvira tiene que... Muy breve la mía.
era saber si, hablando de albergues, si, yo qué sé, si se puede, si las garrapatas podrían migrar de un humano a otro. Y porque solo nos has hablado de la naturaleza, de la hierba o del suelo, y coges garrapatas, bien. Y luego, de un humano a otro o de un animal a otro, ¿tenéis constancia de eso? Bueno, esto también va un poco para poder completar tu pregunta antes sobre las chinches y otros parásitos que aparecen por ahí. A ver, realmente las garrapatas, el estilo de vida es el que os he comentado. Ellas viven en la naturaleza, están tranquilas con sus hospedadores y nosotros nos las llevamos cuando nos metemos por allí y nos llevamos puestas. Claro, si yo la llevo encima y no me ha picado y dejo la ropa tirada, puede salir y buscar a otra persona para picarle. Pero ella, una vez que se alimenta, lo que va a hacer es caerse al suelo para mudar. Y dentro de un albergue es difícil que encuentre un medio para poder... ¿Dónde se sube la vegetación? Como no se suba en una maceta, lo va a tener complicado. Entonces no suelen sobrevivir. Puntualmente, claro, si me la llevo en el pantalón, dejo tirado el pantalón ahí, o a mí, yo no le gusto por el motivo que sea, porque hay gente que tiene más tendencia a que le pique. Yo he ido a muestrear muchas veces, nunca me han picado, y he ido con compañeros que han tenido que salir de la vegetación porque se las llevan puestas. Entonces, imagínate, pues yo no le gusto, se marcha, o sea, se deja caer y busca a otra persona. Pero de ahí a que dentro de los albergues sea un lugar donde se acumulan garrapatas y que suponga un riesgo para los peregrinos, no. No. Hay ciertas especies, como el Rhipicephalus que os comentaba antes, que sí están más asociadas a las actividades humanas. Pero claro, tendríamos que estar hablando de unos niveles higiénicos de un canil, de unos perros. Eso no es lo que es un albergue. O sea que no. Ahora, chinches sí, y piojos también. De hecho, las chinches, el problema es que ellas viven en ambientes urbanos y se reproducen en las grietas de la habitación. Son nocturnas, cuando tú te metes en la cama, se activan, van, te pican, pero se vuelven a esconder por la mañana. Ellas viven en el albergue. Con lo cual, la única forma de quitar eso es cerrar el albergue, quemar todo lo que sea de tela, tapar todas las grietas y desinsectar, pero de cerrar el albergue, meter bombas y dejar eso cerrado muchos días. Entonces, claro, ¿qué albergue está dispuesto a hacer eso? Para que después venga otro peregrino y volvamos a empezar. Entonces, la prevención siempre. La prevención sí, pero con gente que te está entrando todos los días, que no sabes cuál es su origen. Yo entiendo, primero, es un problema biológico, es un problema epidemiológico que en los albergues haya chinches. Sí, correcto. Pero ¿cómo lo solucionas si te está entrando gente todos los días? Tú no puedes obligar al señor del albergue a cerrar una vez al mes 7 días o 10 días o 15 días para fumigar todo eso, sabiendo que a lo mejor al cuarto día después de fumigar le viene otro peregrino que tiene chinches y volvemos a empezar. Entonces realmente tiene muy difícil solución. Económicamente es inviable. Y desde un punto de vista realista también, porque ¿qué haces? No hay forma de saber si los peregrinos traen chinches. Y las chinches, encima no tanto, pero van en la ropa, en la mochila, eso sí que las lleva uno de otro. De hecho, yo cada vez que voy por ahí de viaje, si llevo mochila pequeña, cuando llego a casa lo primero que hago es tirarla para la lavadora. Porque sabes que ahí pueden entrar, y una vez que entran en tu casa, la tienes complicadísima. Es una vivienda, imagínate un albergue que está entrando gente constantemente que no sabes qué trae encima. Prefiero los piojos. Los piojos son más fáciles de controlar porque están siempre en la cabeza. No tienen un estadio de desarrollo ambiental. Pero las chinches, que ellas viven principalmente en ambientes tipo casas y similares, es inviable. Aún los piojos, si se lava la ropa de cama, se lavan las toallas y se le da tratamiento a la persona que los tiene, porque los va a tener en la cabeza, no va a estar en el medio, se soluciona. Pero las chinches es inviable. Totalmente de acuerdo y cierto. Doctora, darte las gracias. Ha sido una conversación, un rato muy ameno, y creo que te has creado un problema, como decía yo el compañero, porque te vamos a difundir por todas las asociaciones y por todo el territorio, para que vayas dando esta charla con el permiso del centro. Te vamos a tener que invitar a muchas charlas en todo el recorrido de las asociaciones españolas. Ya tomamos el relevo de las lecciones jacobeas. Darte las gracias y pedirte que sigas trabajando por y para el camino. Muchas gracias. Muchas gracias.